Se cierran los primeros participantes para los octavos de final en la Copa del Mundo y hoy en el grupo A se ha definido la participación de tanto de Países Bajos como de Senegal respectivamente primero y segundo del grupo A, donde Países Bajos obtiene un buen resultado contra Qatar. También es preciso decir que bastante presupuestado. Creo que Países Bajos a final de cuentas sin ser un equipo que en los dos primeros partidos haya demostrado más que sus rivales, tal vez más parejos los partidos que el de hoy, pero evidentemente Países Bajos con la calidad de plantilla que tiene, los futbolistas que tiene y para tal vez el juego que alguna vez o bueno, que uno se imagina que puede desplegar la naranja mecánica, pues simplemente ha sido un equipo mucho más conservador, que especula mucho más y que mantiene sus expectativas más flexibles de acuerdo a lo que va a ser el dominio de la pelota y el dominio del partido en general, ¿no? Entonces a mí me parece que este equipo, a pesar de todo, hoy contra Qatar, pues lógicamente ha sido un equipo bastante superior. Creo que Qatar le ha pesado mucho lo que ha sido organizar el evento, ser el anfitrión, la presión que eso conlleva. Fueron el primer equipo que perdió el partido inaugural, el segundo equipo, el segundo anfitrión que termina por quedar eliminado en la fase de grupos. Al final, este tipo de consecuencias pues también puede llegar a tener el hacer anfitriones a países que tienen muy poca trascendencia futbolística o muy poca historia futbolística, porque pues evidentemente no vamos a comparar lo que ha sido Qatar con lo que llegó a ser en su momento, por ejemplo, Alemania en 2006, el propio Brasil en 2014, que al final de cuentas se fueron en semifinales ambos equipos, pero lógicamente daban una sensación mayor en cuanto a la posibilidad de ganar el torneo y de a mínimo hacer un buen papel, un buen desempeño como anfitriones del torneo, que pues nada te asegura que lo ganen, pero pues mínimo tener al público de su lado creo que ya es un aliciente bastante importante, algo que motiva un poco más a los jugadores. Qatar, yo pienso que con ni siquiera con eso ha podido entregarnos mucho más de lo que tal vez ante la vista del espectador simplista hubiera esperado de este equipo, y al final hoy Países Bajos lo supera claramente. Y bueno, con un buen gol de Cody Gakpo, Memphis Depay, me gustó lo que vi de Memphis Depay. Creo que es un jugador que también es cierto que fue contra Qatar, pero aún así creo que es un jugador que sí le hará mucho bien al equipo de Países Bajos en las fases eliminatorias, que van a ser muy diferentes a lo que es la fase de grupos. La fase de grupos me parece que es un torneo y las eliminatorias son otro completamente distinto. Y al final de cuentas ese gol lo termina haciendo Frenkie de Jong y bueno, Holanda o Países Bajos termina por ganar lo suficientemente bien. Y en el segundo partido, que era el partido que definía mucho más, el de Senegal contra Ecuador, pues pienso que también a Ecuador le ha pesado la presión. Creo que a pesar de todo, con los dos primeros partidos, pues son dos primeros partidos. El primero es contra Qatar. Al final sí es una presión importante, pero pues el equipo de Qatar también dio extremas facilidades al equipo de Ecuador, y que incluso cuando apremió el equipo de Qatar a Ecuador, pues también Ecuador tuvo sus complicaciones. Al final creo que los jugadores el día de hoy, que es el partido que ha sido el más decisivo, porque pues al final Senegal gana dos partidos y Ecuador, a pesar de sus buenas participaciones, solamente ganó uno y el otro lo empató, es verdad, contra Países Bajos, pero partido que por cierto Senegal pierde, eh, pero aquí lo que mata a Ecuador pues es la derrota hoy contra Senegal. Y evidentemente pienso que el juego de Ecuador, este juego que depende mucho más del dominio del partido, pues obviamente también está muy necesitado de cuántas ocasiones logras crear en ofensiva, cuánto logras inquietar al rival, qué tan difícil le pones las cosas para que con tu posesión, con tu presión y con tu dominio logres reflejarlo o concretar lo mínimo en aseveraciones o bueno, en acercamientos bastante claros de peligro, que al final Ecuador no los tuvo. Ecuador jugó con la pelota más a defenderse que a atacar con ella, y Senegal tenía clara la idea de ir a buscar, tener ese juego vertical y un poco más directo. Pedro Hincapié, que ha sido un fantástico jugador, pues hoy se equivoca chocando al jugador de Senegal cuando viene en carrera y impidiendo que pueda dirigirse directo a portería. Al final creo que estos pequeños errores, como digo, de la presión que significaban para Ecuador verse en un juego decisivo, terminan por afectarle en demasía, y Senegal que pues obviamente se conjunta, ¿no? Con esta, tal vez, con este nerviosismo, con esta presión que tenía Ecuador. Una Senegal que jugó perfectamente bien, jugó
a lo que debía de hacer. Ecuador, sinceramente, a pesar de que a partir de que se ve abajo en el marcador, es cuando empieza a desdoblar un poco más, a atacar mucho más, sin demasiado peligro. El gol es una buena jugada a balón parado. Bueno, los 3 goles fueron a balón parado. Y al final esto decide mucho lo que termina por ser el trámite de un partido, sobre todo en Copas del Mundo, donde es tan parejo, donde tácticamente los entrenadores tratan de cerrar lo máximo posible y nulificar las oportunidades o las ventajas o no, las principales habilidades del rival. Ecuador hoy lo ha hecho bastante tibio, bastante timorato, y pues pienso que de acuerdo a la idea que trataban de presentar iba a exigir una mayor agresividad y sobre todo mucha mayor integración por parte de todo el centro del campo y los atacantes para hostigar y ofender mucho más de lo que hicieron hoy, pero bastante más a lo que hicieron hoy contra Senegal, y que al final tratan de explotar esa carta del centro al área, pero que lógicamente, incluso si viene el gol de Koulibaly, pues es el juego aéreo de las mejores cartas que tiene Senegal. El penal fue muy bien cobrado, incluso el portero ni siquiera se tiende. Entonces, muy meritorio lo de Senegal, porque a pesar de no tener a Sadio Mané, el equipo logró solventar la clasificación. Y lástima lo de Ecuador, porque habían mostrado muy buenos partidos, pues habían mostrado muy buena personalidad desde el inicio, incluso en el partido más complicado que era contra Países Bajos. Y hoy sinceramente creo que esa inexperiencia sí les ha pesado, y se han ido bastante abajo desde el inicio del partido, que es donde a mi parecer lo pierden, no tanto en el desarrollo del mismo, porque eso yo creo que se da a consecuencia de un mal inicio, ¿no? Y en el partido de Inglaterra, pues la verdad es que Inglaterra termina por ser este equipo que, sin ofrecer un juego tan espectacular, sin tener tantas variantes en ataque en cuanto a conceptos tácticos o conceptos que en ofensiva te logren o te permitan poder perforar a la defensa rival con la suficiente eficacia como para tener ocasiones, un buen volumen de ocasiones de gol. Al final Inglaterra termina por ser un equipo que se vio bastante necesitado, sobre todo de la velocidad de sus atacantes y de la certeza o de la eficacia que tiene, incluso la clase con la que juega Harry Kane, que es un jugador fantástico. El primer tiempo termina por un primer tiempo en el que lo más destacado fue la acción de Marcus Rashford, donde hace un muy buen desmarque de ruptura, se queda enfrente del portero Ward, y el portero resuelve muy bien, resuelve con un reflejo espectacular ante la posible definición de Rashford. Lógicamente Gales se veía un equipo bastante disminuido, que estaba apostando a tener una ocasión en algún contragolpe, desdoble o incluso un balón parado, y así pudiera irse arriba en el marcador, porque Gales al final de cuentas lo que necesitaba era ganar, pero sabía que no podía dejarle tantos espacios a Inglaterra, sabiendo que es una selección que no sabe tanto crearlos, pero sí aprovecharlos cuando las selecciones opuestas se le lanzan al frente. Y pues lógicamente tal vez no tanto la virtuosidad o la brillanteza que pueda tener en el colectivo Inglaterra, pero sí la magia o la calidad de sus individualidades es lo que termina por hacer que Inglaterra sepa resolver lo suficientemente bien la situación, el partido que tenía enfrente. Termina por ser un golazo el de Marcus Rashford, tal vez un poco colaboración de Ward, pero al final de cuentas es una bala, y creo que para muchos porteros hubiera sido casi imparable. El segundo gol es producto de la buena presión alta, una recuperación muy buena que tiene el propio Rashford. Se ve bien a Harry Kane, y como digo, Harry Kane tiene mucha eficacia, mucha clase, y sobre todo es un jugador lo suficientemente efectivo como para resolverte ese tipo de situaciones. A pesar de su altura, a pesar de su estatura y su corpulencia, tiene en el juego en corto tiene mucha calidad, y termina por dar un muy buen pase para Phil Foden. El segundo gol ya me parece que es un más error de Ward, ese sí más claramente. Obviamente el equipo de Gales ya más lanzado al ataque, ya dejando un poco más de espacios, pues como digo, tal vez Inglaterra no sepa tanto crear esos espacios, pero sí aprovecharlos muy bien, y Marcus Rashford es un jugador que casi siempre es muy eficaz en este tipo de situaciones, ¿no? En todo caso, hoy Inglaterra pues es primero de grupo, termina por encontrarse a Senegal en su rival de octavos de final, y bueno, este es el primer clasificado del grupo B. Y en el segundo partido del grupo B, pues irán un poco más de lo mismo, de lo que más o menos mostró Gales, un equipo que apostaba mucho más a defenderse, a mantener poca idea de juego, simplemente encontrar 2 o 3 ocasiones arriba y tal vez marcar alguna de ellas. Al final de cuentas, Estados Unidos, en su propuesta ofensiva, que fue claramente la asediante,
terminó por hacer mucho más. Y fue un equipo que puso en serios aprietos a Irán, un equipo que lógicamente le dejó, o sea, Irán, a pesar de que concentró en ese bloque bajo todas sus expectativas y todas sus esperanzas para lograr conseguir ese único gol que le diera tal vez la ventaja y mantenerse con el cerrojazo atrás. Al final de cuentas, Estados Unidos tiene mucha velocidad en el área, sobre todo los delanteros anticipaban mucho a los centrales y a los defensores que estuvieran ahí de Irán. También había mucha velocidad por las bandas, notablemente se habían superado los laterales de Irán ante el desequilibrio y la potencia de los extremos de Estados Unidos, incluso los laterales. Sergiño Dest, que jugó un muy buen partido hoy. También asimismo Winston McKennie fue un centrocampista que le dio mucha dinámica, tenía muy buena visión de juego, ordenaba muy bien al equipo en ataque y sobre todo creo que el balón lo distribuía y lo descargaba con mucha idea y con mucha precisión, sobre todo con quien podría generar la mayor cantidad de ocasiones claras y sobre todo buenas ocasiones para el propio equipo de Estados Unidos, que logra conseguir ese gol en una muy buena pelota al espacio que termina por centrar Sergiño Dest y que Christian Pulisic pues remata y consecuencia del remate se termina haciendo daño y pues seguramente por eso abandonando el partido. De hecho en el segundo tiempo, en el entretiempo lo cambian. En el segundo tiempo Estados Unidos intentó de forma ya un poco más calmada, un poco más conservadora, entendiendo que ya estaban arriba en el marcador y que lo que debían de arriesgar ya era mucho menos que lo que debían de arriesgar cuando estaban en igualdad, porque este resultado ya los dejaba a ellos como segundos de grupo. Estados Unidos se mantuvo en esta línea. Irán ahora tal vez buscó un poco más, ya viéndose con mayor necesidad. Pero como digo, es un equipo que se ve mucho más beneficiado al contragolpe y obviamente pues al momento de ellos buscar, intentar crear esos espacios, al intentar crear esas oportunidades, pues bueno, lógicamente Irán es un equipo mucho más disminuido que Estados Unidos. Y Estados Unidos pues incluso ante todo eso, aún viéndose arriba en el marcador y viéndose con la ventaja en el mismo y tal vez ya sin tanta necesidad de marcar más goles, aunque tal vez para asegurar o mantenerse un poco más tranquilo, pero entendiendo que pues a un partido la verdad es que no puedes arriesgar tanto. Entonces aún así Estados Unidos se vio mejor que Irán pues siendo un equipo que como siempre bastante luchador, un equipo que mantenía su idea y que se nutre más al pelotazo y en esas jugadas de juego directo, pero aún así pues bueno, al final Irán no puede, al final Irán termina por ser la víctima y Estados Unidos el segundo clasificado para el grupo B. Se enfrentará a Países Bajos, como dijimos Inglaterra irá contra Senegal. Son partidos interesantes, son partidos entre buenas selecciones y que pues bueno, pueden salir cualquier tipo de pronósticos para estos partidos. Pero bueno, ese es mi video de hoy. Espero que dejen sus comentarios, sus opiniones acerca de lo que he dicho, lo que he comentado, etcétera. Ustedes cómo lo ven. Y nada más que decir. Nos vemos en la siguiente ocasión. Si es que nos acaba el mundo. Un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien. Nos vemos.